Veinteñal. Planificación de loteos y amojonamientos. Mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweizer. 3774 1540 91 95. Rivadavia 1070. Curuzú Cuatiá. Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 20, 3 minutos. Temperatura 29 grados. Humedad 85%. Es zapucay bien sentido que nace dentro del pecho. Es como el amén de un rezo cuando ya toca a su fin. Es el canto del crespín en los campos de Corrientes, Cambá Castillo y su gente con aquel toro ñaró. Es nuestro gran Tarragó con su curuzú orilla, es el mencho en la gramilla bien prendido por el lazo. Es Blasito, es Isaco, es Ernesto y su acordeón. Es Coco y su bandoneón, Antonio Nis y su guitarra. Es mi paisano en una farra bailando por además, suavecito y al compás de algún chamamé dulzón. Y soy yo, en este rincón, en un lugar de Corrientes, poniendo el alma en su gente y en la Virgen de Itatí, con la esperanza y la fe, defendiendo el chamamé en Atardecer Guaraní. Para encontrar la magia que vibra en el chamamé, buscala martes y jueves en la voz de una mujer que enllamiga desde el aire con su encanto y su payé el guaraní atardecer. Voz de nostalgia y terruño que endulza mate y canción. Acompañate, chamigo, con Itatí Perichón. Hola, 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 muy pero muy buenas tardes. Una vez más aquí en este día jueves 19 de diciembre de 2024. Damos la bienvenida a nuestro operador hoy, el señor Pichi Medina. Y como siempre, para hacerte compañía hasta la hora 22, Itatí Perichón en nuestro atardecer guaraní, con todas las historias chamameceras, los mejores chamamés como siempre. Aquí te hacemos compañía martes y jueves de 20 a 22 horas. Nuestras líneas de comunicación 3774 45 17 87 y 3774 42 35 36. Nos sintonizás a través de AM970, LT25 Radio Guaraní, también nuestra FM 107.1 FM Guaraní, a través de internet, claro que sí, www.lt25.com.ar. Te podés bajar también la aplicación de radios AM970 LT25 Radio Guaraní. Y claro que sí, a través de YouTube, Radio Guaraní. Estamos por todos esos lugares, así que no hay excusa, escuchanos. Un abrazo para toda la gente que está conectada, especialmente la gente del campo, que ya deja su tarea a esta hora, bañando los caballos ya, guardando las calchas, encendiendo el fuego, preparando el mate, ahí para escuchar Atardecer Guaraní. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos los que están conectados a través de nuestra AM en la zona rural cercana a nuestra ciudad y en las ciudades vecinas también. Así que muchísimas gracias. La gente que está a través de internet también, a través de de YouTube también, la gente que está lejos, gracias. Salimos al mundo, señores, a través de YouTube.
Así que un abrazo para toda la gente que está allí conectada a nuestro atardecer guaraní, a nuestra AM970, nuestra FM también 107.1 FM guaraní. Nosotros hoy vamos a rendir homenaje a este cantor chamamecero que hace muy poquito nos dejaba, ¿no? Porque el día viernes pasado, aparentemente, la publicación salió el día de ayer o antes de ayer en el Facebook de que había fallecido Rolando Vera. Fue cantante de Los Correntinísimos, que era yo lo que lo tenía más conocido por ese tema, porque habíamos estado en contacto muchas veces con Rolando Vera a través del teléfono. Falleció Rolando Vera, este cantor y guitarrista que era nacido el 30 de diciembre de 1955 en Los Frentones, provincia del Chaco. Integró diversos conjuntos como el de Hermes Solís, Los Correntinísimos, Oscar Gabriel Torres y el de Manuel Papi Nis, con el que llegó a grabar con casi todos ellos. Su deceso se produjo el día viernes y bueno, después a los días fueron notificados los amigos y familiares, dice, ¿no? Rolando Vera, que en paz descanse. Nosotros vamos a escucharlo aquí porque él siempre me recomendaba el homenaje a los locutores que tenían grabado ahí, obra que le pertenecía junto a un compañero. Siempre me decía, ese va dedicado para todos ustedes de parte de Los Correntinísimos. Así que nosotros vamos a comenzar nuestro atardecer guaraní con este mini recital por Los Correntinísimos. Que no hable profesión, es la de ser locutor, pues transmite con su voz frescura de amanecer y acompaña por doquier desde una estación radial a toda una sociedad que cumple con su deber. Vaya con sinceridad los sentimientos mejores a todos los locutores por dignísima labor. Quiera Dios nuestro Señor ilumine plenamente a toda esta buena gente por tan sana vocación. A locutores y difusores de esta música genuina que recorre la Argentina llenando cada rincón. Los de radio y televisión, cada uno es importantísimo. Por eso Correntinísimos hoy los quiere homenajear. Trabajadores sin cuartel, de lenguaje delicado, es un fiel apostolado por su manera de hablar. Su enorme capacidad crea ciertas emociones que enternecen corazones sin un límite de edad. Vaya con sinceridad los sentimientos mejores a todos los locutores por dignísima labor. Quiera Dios nuestro Señor ilumine plenamente a toda esta buena gente por tan sana vocación. Atardecer guaraní, martes y jueves de 20 a 22 horas. Sé que siempre sufrirás esta amarga soledad que está sangrando en tu pecho, culpa de tu falsedad. Pero pasan los
amaba tiernamente como nadie te amará. Si algún día arrepentida, si te propones volver, olvídame, te lo ruego, porque tengo otro querer. Anhelando vivirás, quien te ame de verdad, ambulando en este mundo, sin consuelo llorarás. Sé que siempre sufrirás esta amarga soledad que está sangrando en tu pecho, culpa de tu falsedad. Pero pasarán los años, sé que nunca olvidarás que te amaba tiernamente como nadie te amará. Si algún día arrepentida, si te propones volver, olvídame, te lo ruego, porque tengo otro querer. Anhelando vivirás, quien te ame de verdad, ambulando en este mundo, sin consuelo llorar. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Palomita ingrata, dejaste tu nido y te fuiste sin mí. Me quedé solito con pena y llorando, sufriendo por ti. Porque te alejaste sin ningún motivo, yo quiero saber. Estoy muy herido, no tengo consuelo, no puedo entender. Que lo que ha pasado no sé más qué hacer. Te pido que vuelvas, que pienses ahora o lo hagas después. Va pasando el tiempo, no tengo respuestas, voy a enloquecer. Recién me doy cuenta que te quiero mucho, eres mi querer. Si algo te han contado, comprendo mi vida, tu desilusión. Si te he traicionado, te juro, mi reina, no fue mi intención. Te pido que vuelvas, que sin ti en la vida no podré vivir. Por favor te ruego, mujer, soy tu dueño, no me hagas sufrir.
Estás escuchando Atardecer Guaraní. Con lágrimas en los ojos voy a pulsar mi guitarra. Dámame un mi PM, la lleve oye pasaba en la ciudad de Asunción, paraje de Varadero, Arecopete y Cuñar, Marcelina Rosa Rivero. Un día sábado Caru, Otocache de la Guardia, Aguaychangapo en la cervecería de Americana. La uva de prepararla, Aguaychangapo, Casa Cuevo la Chevecino, Iñaca me enseñó Yapó. Daya Pointe, ese caso, a Santiago. A las 12 de la noche, che, relevo Peguapo. Ahora vamos a él, Tajata lleno taque, hasta Yucula Cheroga, Oñeco, Timalachero que. A las 4:30 en punto, che, destino a agarrar. Yembe, pueblo, Orange, Pocabo, agua por más de solear. A Haití, una señora, aporando mi chupé, Marcelina Rosa Rivero, de lengua y mamá paimé. Hey, chévere la señora, viejita, checar ahí. Pues la 8 a
casa hacia el pueblo San José mío, a seguir H destino hasta el pueblo de San José. Marcelina Rosa Rivero amanece humilde con dereje, llegando en San José adorando un tema de ser. Areco machu y noticia y huicuito a Sahagüe, hace chama sin esperanza desconsolado valle. Marcelina Rosa Rivero, leños de la Chereza. Puerto Sajoya, Peyo, Hueyuya, o Sirima, Chereza. Marcelina Rosa Rivero, Derejema, Paraguay. Adiós palomita azul, adiós clavel de ilusión. Marcelina Rosa Rivero, adiós con todo mi corazón. Así comenzábamos nuestro programa musicalmente con los correntinísimos. En acordeón Faustino Rodríguez y en bandoneón Juan Benítez. Homenaje a los locutores en primer término, luego Sin Consuelo Llorarás, después Te Fuiste por Cuentos, El Puesto Moreira y por último una selección de temas, El Gato Moro, Marcelina Rosa Rivero y Malvita. Gracias a toda la gente que está en contacto con nosotros, gracias por estar allí. Saludamos a Miguel Kondratiuk, allí en Buenos Aires, que es él el que me mandó los datos de este cantor que hace muy poquito nos dejaba, Rolando Vera. Me mandó un poco de su trayectoria musical, ¿no? Con qué conjuntos estuvo y bueno, y la fecha de su cumple y todo eso. Así que no tenemos fecha exacta del fallecimiento porque en Fundación Memoria del Chamamé no tenemos ese dato de este cantor, ¿no? Rolando Vera. Y nosotros aquí continuamos, saludamos a Miguel Insaurralde, se comunicaba con nosotros. Miguel Insaurralde nos pedía tema por los Matuá mercedeños. Cuando usted diga, señor operador, adelante. Continuamos homenajeando a los grandes que dio nuestro querido chamamé. Vamos a recordar un tema que grabara el gran Isaac Abitbol junto al dúo Gómez Florentín, que está en el recuerdo de cada uno de ustedes, todos los chamameceros. No debo decir tu nombre. Sembrando hace tiempo. A ver, chicos, ¿cómo dice? Quizás mi amor también sufrirá la nostalgia de aquel momento cuando juramos querernos con gran pasión todo el tiempo. Fuiste mi amor distinto, único de verdad. Llegaste una linda tarde
ya no debía amar. Fuiste mi novia más linda, sos la mujer que más quiero. Y hoy que ya estás casada se marchitó mi ilusión. No entiende mi corazón que ya tenés otro dueño. Tan solamente en mi sueño puedo tenerte, mi amor. Recuerdo el perfume de tu boca. Las estrellas parecían envidiar. No debo decir tu nombre, pero ya no puedo callar. Fuiste mi amor distinto, único de verdad. Llegaste una linda tarde, cuando ya no debía amar. Voy a aprender a olvidarte, ya mucho lloré por vos. Me cansaron tus mentiras, y hasta acá llegó mi amor. Fácil para vos pedir perdón de mil maneras. Si todo lo perdí, aunque te di mi vida entera. No entiendo el por qué me fuiste infiel y me mentiste. Hubieras pensado antes de querer arrepentirte. Dime qué se siente cuando en las noches no esté allí para quererte. La soledad será tu fría compañía. Recordarás cada promesa que me hacías. ¿Qué se siente ahora? Llorar por alguien al que ya nada le importa. A quien tú antes engañaste sin piedad. Quien supo amarte y respetarte de verdad. Dime qué se siente ahora, llorar por alguien al que ya nada le importa, de quien tú antes te burlaste sin razón, ahora te dice adiós y hasta acá llegó mi amor. Qué fácil para vos pedir perdón de mil maneras. Si todo lo perdí, aunque te di mi vida entera. No entiendo el por qué me fuiste infiel y me mentiste. Hubieras pensado antes de querer arrepentirte. Dime qué se siente cuando en las noches no esté allí para quererte. La soledad será tu fría compañía. Recordarás cada promesa que me hacías. ¿Qué se siente ahora? Llorar por alguien al que ya nada le importa. A quien tú antes engañaste sin piedad. Quien supo amarte y respetarte de verdad.
Así cumplíamos con Miguel Insaurralde, ahí los Matuá mercedeños. Muchísimas gracias. Saludamos a Francisco González en Esquina Corrientes, también sintonizando el programa. Y bueno, hoy está cumpliendo años el Benjamín de la familia. Hoy está, los saludamos desde Atardecer Guaraní. Que los cumpla feliz. Claro que sí. Que los cumpla. Que los cumpla feliz. Feliz cumpleaños, Francisco, desde aquí. Ellos en Goya, nosotros desde aquí los abuelos, su tía Lili, su primo Luciano, también su tía Cari y sus primos Cele y Juan de Córdoba. Les deseamos un montón de felicidades, que sea siempre ese niñito tan inteligente que le encanta jugar al fútbol y bueno, lo amamos mucho. Feliz cumpleaños, Francisco. Nosotros continuamos, señor operador, aquí. Vamos a la pausa, si le parece. 20:34 minutos. Atardecer Guaraní, martes y jueves, de 20 a 22 horas. Telefonía celular en Caguazú 717 saluda a todos sus clientes y amigos en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo y augura a todos un futuro mejor. Telefonía celular, teléfono 3774 40 3800. Emecur, la empresa de salud más importante de todo el sur correntino, desea a todos, personal, socios, pacientes, amigos y ciudad toda, unas muy felices fiestas, que el 2025 nos encuentre unidos en pos de un mundo mejor. Emecur te espera en Juan Pujol 854, teléfono 3774 42 5005 y 3774 43 33 95. Que la llegada del Niño Dios en esta Navidad traiga a sus hogares paz y amor y que el año venidero sea mejor para todos. Son los deseos de Taller de Motos y Rectificaciones El Gringo, teléfono 3774 44 66 60, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Doctor Pozzi y Podestá de nuestra ciudad levanta su copa en esta Navidad junto a sus clientes y amigos y el deseo que el próximo año esté cargado de éxitos. Farmacia Farmalab, ocupándonos de tu salud los 365 días del año. Teléfono 3774 42 4202 y 3774 50 37 78. Farmacia Farmalab, profesionales a tu servicio. Supermercado El Turco 2 felicita a todos sus clientes, amigos y personas en general en estas tradicionales fiestas, que esta Nochebuena y Navidad esté plagada de buenos sentimientos con la llegada del Niño Dios y que el próximo año nos encuentre siempre juntos bregando por la economía cursucuateña. Supermercado El Turco 2 te espera en calle Martín Fierro 880, teléfono 3774 63 64 45. Desde la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, Talabartería y Curtiembre Iberá les desea a todos una feliz Nochebuena y Navidad, agradeciendo a todos el apoyo recibido y que el año 2025 esté lleno de éxitos para todos. Salud, amor, paz y trabajo son los deseos de Talabartería y Curtiembre Iberá en Avenida Independencia 475, teléfono 3773 45 83 57 en Mercedes, Corrientes. Cuando estás deprimido, aburrido, cansado, unite a la radio. Unite a la radio. AM970. La que te pone bien. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras,
termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Precios bajos. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 20:39 minutos. Temperatura 24 grados. Humedad 87%. Atardecer guaraní, martes y jueves de 20 a 22 horas. Continuamos con nuestro programa, gracias a toda la gente que se comunica con nosotros. Y Rosa se comunicaba y Juan están ahí en contacto escuchando nuestro programa. Y Rosa me pedía un tema por Dúo Mbareté para saludar a todos los vecinos, dice, a José Arriola y familia, a Horacio, también a toda la familia allí y a toda la gente, a Jorge, a Carmencita, a Carmen también desde aquí, a Juan, los saludo también yo. Así que para todos los vecinos de esa zona, los vecinos, mis vecinos también, que escuchan Atardecer Guaraní, les vamos a dedicar un tema por Dúo Mbareté para todos ellos, allí junto al bandoneón de Carlitos Álvarez, y grabando nuestro amigo Manu Rodríguez esa noche en casa, esa noche musiqueada. Así que adelante con Camino de la Arena. Escucha,
vamos camino del Arenal, este chamamé que pertenece a don Tarragorros y a don Mario Millán Medina. Allí el bandoneón de Carlitos Álvarez. Me imagino que Miguel Kondratyuk está escuchando, ¿no? ¿Viste lo que son los encuentros así? ¿Viste? Nos conocimos allí en el Centro de Residentes Correntinos de La Plata junto a Miguel Kondratyuk. También nos conocimos con Carlitos Álvarez, con Manu Rodríguez, aquella vez, y gracias a Dios allí continúa la amistad. Lo esperamos a Miguel Kondratyuk por aquí por Curuzú, junto al Chiqui Gauna, a ver si nos visitan con esa hermosa grabación. Ya vamos a presentar este nuevo material de Jiménez Gauna, porque Miguel Kondratyuk es el polaco Jiménez artísticamente, así que nosotros vamos a presentar aquí, ya me mandó material Miguel Kondratyuk, así que vamos a presentarlo en cualquier momento aquí en nuestro programa Atardecer Guaraní. Y acá dice: hola señora Itatí, estoy escuchando su programa y tomando mate, soy Alfredo, les deseamos feliz Nochebuena y una feliz Navidad, me gustaría escuchar un chamamé, sí, ya lo vamos a buscar, muchísimas gracias Alfredo por estar allí. Y vamos a estar, el 24 aquí vamos a estar de 20 a 22, claro que sí, con nuestro Atardecer Guaraní. Así que hoy no es despedida, no es felicitaciones, vamos a desearnos todas las felicidades. Si Dios quiere, y Dios nos tiene aquí al pie del cañón, el próximo martes 24 vamos a estar presentes con nuestro Atardecer Guaraní. Así que, y la gente que se comunica también aquí a nuestro programa. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Ya salimos al aire. Hola. Sí, ya estamos en el aire. Juan Arriola, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Juan Arriola, soy tu vecino, exactamente así. Aprovecho, ¿no es cierto?, disculpa el atrevimiento, ¿no es cierto?, de abusar de tu gentileza. Estoy escuchando tu programa 10 puntos, como siempre, ¿no es cierto?, somos un fiel escucha, así que por lo tanto, esto ya sabes, ¿no es cierto? Muchas gracias. El motivo de mi llamada que yo te pedía para salir al aire, sí, es para dar un agradecimiento especial a una persona, sí, en especial, ¿no es cierto?, que me ayudó mucho antes cuando yo recién salí a la chacra. Le estoy hablando de 35 años nativamente. Sí. Fíjese, yo estuve viviendo en la otra chacra norte, ¿no es cierto?, allá pasando la Santaga, por decir así, discúlpenla. Y bueno, y ahí vivimos nosotros, nos fuimos de la primera salida de la ciudad, y por supuesto tuvimos enfrente un buen vecino, por decir, un tal Moncho Moreira. Sí. Y bueno, ellos se hizo amigo con nosotros y por supuesto simpatizamos entre todos, ¿no es cierto? Y me ayudó un montón, le digo, ¿no es cierto? Quiero destacar eso porque vale la pena destacar. Claro que sí. Esa familia, ese matrimonio, me prestó 3 años lechera para yo alimentar a mis hijos, alimentarnos todos. Fíjese el valor que tiene eso. Qué lindo, qué lindo. Y por supuesto, él de su propia iniciativa, ¿no es cierto?, vio nuestra situación quizá y bueno, le caímos bien. Y por supuesto se solidarizó nosotros, ¿no es cierto? Y de su propia iniciativa determinó un día, me dijo: te presto vaca para ordeñar y alimentar a tus hijos y alimentarse ustedes. Sí. Y bueno, fue así, ¿no es cierto? Entonces yo quiero hacer público esto, ¿no es cierto? Que conozcan la gente, que mucha gente no saben, lógico, yo siempre decían a mucha gente, pero ahora lo hago público para que se entere. Y entiendo que la gente ahí del sector de él, como es Chacra Norte, le conocen todo a Moncho Moreira. Seguro que así sí. Que entonces quiero destacar eso, no sé si agradecer eternamente, y por supuesto porque vale la pena, ¿no es cierto?, destacar el gesto solidario. Claro que sí, siempre es bueno. Y bueno, entonces hay que hacer ver también, ¿no es cierto? Y yo soy una persona muy agradecido con toda la gente que me ayuda.
que colaboran conmigo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por lo tanto, extiendo mi agradecimiento reiterado, ¿no es cierto?, al señor Moncho Moreira y señora, que fue muy gentil, muy solidario con nosotros. Muy bien. Y por supuesto eso quise hacer saber, ¿no es cierto?, a la población. Diría que mucha gente no sabe, ¿no es cierto? Claro, es muy bueno saber, sí. Y no sé si habrá otra persona que haga esas cosas, ¿no es cierto? Para mí valió mucho y sigue valiendo. Fíjese que es un paso muy agigantado para mí, porque yo salí de la ciudad desesperado de la pobreza, diría, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y me fui allá, por supuesto, y empezamos a arrancar, y bueno, él se puso al lado nuestro, colaboró con nosotros, ¿no es cierto?, en esa parte. Qué lindo. Y claro, y vale la pena atacar, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces ese es el motivo que yo llamaba, pedía para hacerle al aire, ¿no es cierto? Muy bien. Y explicarle para que se entere mucha gente. Yo entiendo que a Moncho Moreira le conocen mucho ahí en el sector y otro lado más, ¿no es cierto? Claro que sí, sí, cómo no. Claro, fíjese que ellos no tenían ni un chico en ese momento, no sé ahora, pero aún así, al no tener chico, desconoce la necesidad, pero él parece que me interpretó y por supuesto se puso al lado nuestro, ¿no es cierto? Y le caímos bien, quizás, seguro, ¿no es cierto? Claro. Y entonces, fíjese que 3 años que me preste lechera para que yo ordeñe, para darle a los chicos y para mí también, ¿por qué no? Qué lindo. Y entonces, y claro, vale la pena, como le digo, insisto, ¿no es cierto?, de que destacar eso y que se entere la población, ¿no es cierto? Claro que sí, claro que sí. Nuestro vecino aquí, cruzucuateño, allí en primera sección Chacras Norte, ¿no?, de más allá de la planta de gas, el señor Moreira, muy solidario para con la familia Riola, ¿no?, cuando tenía chicos chiquitos, cediendo allí lechera para ordeñar y para alimentar a los niños, a las niñas. Así que, bueno, pero muy digno de destacar de su parte, dona Riola, y bueno, nosotros nos sumamos al agradecimiento al señor Moreira. Y claro, y le deseo lo mejor, ¿no es cierto?, a él y a todos, por supuesto, porque yo siempre mi anhelo es que todo ande moviendo, ¿cierto? Y yo me pongo feliz cuando veo que otro progresa, ¿no es cierto? Claro que sí. No soy egoísta en esa parte, ¿no es cierto? Claro que sí, sobre todo la salud es lo más importante, tener salud, y claro que sí, el próximo año, para toda la gente que esté bien económicamente, pero lo más importante, antes de todo, es la salud. Sí, efectivamente, ¿no es cierto? Y bueno, entonces yo, ¿no es cierto?, como le digo, yo me pongo feliz cuando veo que mi semejante trabajador avanza económicamente, progresa, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿Para qué le voy a desear mal? Porque es lo más importante, y más si ambiciona avanzar, ¿no es cierto? Así entonces, y bueno, yo le agradezco a usted y le dedico el programa a Moncho Moreira. Bueno. Gracias por llamar, dona Riola. Muchísimas gracias por llamar y por hacernos saber esta hermosa historia. Claro, y yo le agradezco a ustedes y a todos los vecinos acá en el sector también, que mucha gente colaboraron conmigo en ciertas oportunidades difíciles, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo a todos le agradezco y le deseo lo mejor a todos. Así es. Por supuesto, que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo, por lo menos que nos mantengamos al mínimo nivel, ¿no es cierto? Claro. Y a usted y a su esposo, muchísimas gracias y felicidades. Nos estaremos viendo si Dios quiere. Gracias. Y gracias, y disculpe el abuso, el atrevimiento, ¿no es cierto? No, por favor. No es abuso, para eso estamos. A lo de la emisora también le deseo lo mejor y le deseo felicidad a todos, ¿no es cierto? Gracias. Bien, gracias, hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias, don Juan Arriola, allí mi vecino también contándonos parte de la historia, ¿no?, familiar y vecinal de allí, de la primera sección Chacras Norte. Nosotros continuamos aquí en nuestro atardecer guaraní. ¿Tenemos tránsito, Coco Marola, señor operador, ahora? Bueno, vamos. Estás escuchando Atardecer Guaraní.
quizá algún día no muy lejano pueda volver hasta tu ranchito para poderte besar, llevando el recuerdo de muchas noches de plenilunio, que ni la distancia nunca mi vida me hizo olvidar. Pero tú, mi vida, no has comprendido lo que sufrí. Todo lo contrario quería verte, mi amor, para embriagarme con tu ternura, mujer amada, como lo hacías aquella noche, mi dulce amor. Todo el cariño que tú me dabas y me colmabas con frenesí, llevo grabado aquí en mi mente, que de repente lo comprendí. Por eso busco ansiosamente tu boca loca para beber, que sea fuente de mi refugio, bálsamo dulce de mi querer. Que tú me dabas y me colmabas con frenesí, llevo grabado aquí en mi mente, que de repente lo comprendí. Por eso busco ansiosamente tu boca loca para beber, que sea fuente de mi refugio, bálsamo dulce de mi querer. Don Tránsito, Coco Marola, allí escuchábamos El Tauro, luego Amor a la Distancia. Saludamos a Olguita Valenzuela, que está ahí, que nos mandó un audio, ya lo vamos a escuchar bien, con detenimiento. También saludamos a nuestro amigo Toto de allí de Mocoretá Corriente, que nos pedía el tema por los Matuá mercedeños, Avenida Lavalle. Gracias por estar, mi querido amigo Toto Alegre. Saludamos también a Monchito Montenegro, que ayer estuvo cumpliendo años. Un muy, pero muy feliz cumpleaños para Monchito. Ayer estuvo cumpliendo años. Y también saludamos a Andrés Tatangelo de parte de Dolores. Para Andrés Tatangelo un saludo muy, pero muy especial. También los saludo a María y a Pedro, que aparentemente andan de paseo por aquí, por Curuzú Guatiá. Contame, Dolores, si están por aquí María y también Pedro. Así que bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias a todos los que están en contacto con nosotros desde allí, desde su casa. Y bueno, Rosa y Juana Arriola también querían saludar a don Vicente Brites y señora, que se me pasó, me va a querer matar Rosa desde allí, que me decía en un audio que salude también a don Vicente Brites y señora. Muchísimas gracias a todos por estar. Nosotros tenemos que cumplir con nuestros auspiciantes, señor operador. Ya son las 21 horas, así que vamos, adelante. AM970, más radio. Es la hora 21 en punto.
Escucha Atardecer Guaraní, martes y jueves, con la conducción de Itatí Perichón. Telefonía celular en Caguazú 717 saluda a todos sus clientes y amigos en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo y augura a todos un futuro mejor. Telefonía celular, teléfono 3774 40 3800. MCUR, la empresa de salud más importante de todo el sur correntino, desea a todos, personal, socios, pacientes, amigos y ciudad toda, unas muy felices fiestas, que el 2025 nos encuentre unidos en pos de un mundo mejor. MCUR te espera en Juan Pujol 854, teléfono 3774 42 5005 y 3774 43 3395. Que la llegada del Niño Dios en esta Navidad traiga a sus hogares paz y amor y que el año venidero sea mejor para todos. Son los deseos de Taller de Motos y Rectificaciones El Gringo, teléfono 3774 44 66 60, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Doctor Pozzi y Podestá de nuestra ciudad levanta su copa en esta Navidad junto a sus clientes y amigos y el deseo que el próximo año esté cargado de éxitos. Farmacia Farmalab, ocupándonos de tu salud los 365 días del año. Teléfono 3774 42 4202 y 3774 50 37 78. Farmacia Farmalab, profesionales a tu servicio. Supermercado El Turco 2 felicita a todos sus clientes, amigos y personas en general en estas tradicionales fiestas. Que esta Nochebuena y Navidad esté plagada de buenos sentimientos con la llegada del Niño Dios y que el próximo año nos encuentre siempre juntos bregando por la economía cursucuateña. Supermercado El Turco 2 te espera en calle Martín Fierro 880, teléfono 3774 63 64 45. Desde la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, Talabartería y Curtiembre Iberá les desea a todos una feliz Nochebuena y Navidad, agradeciendo a todos el apoyo recibido y que el año 2025 esté lleno de éxitos para todos. Salud, amor, paz y trabajo son los deseos de Talabartería y Curtiembre Iberá en Avenida Independencia 475, teléfono 3773 45 83 57 en Mercedes, Corrientes. Potente por su humanidad, imponente por su fervor. Radio Guaraní. Grandioso impacto sonoro. Atardecer Guaraní, martes y jueves de 20 a 22 horas. Así continuamos con nuestro programa. Gracias a todos por estar allí en contacto con nosotros. Y gracias. Nosotros aquí también hoy estamos recordando a Julio Lorman, este gran bandoneonista y compositor Julio Anselmo Lorman. Artísticamente, Julio Lorman nació en Barranqueras, provincia del Chaco, el 18 de diciembre de 1946. Se inició en la ejecución del bandoneón en forma intuitiva, siguiendo los pasos de su padre Anselmo, de recordada actuación regional, y a la edad de 14 años conoce a Isaco Abitbol, que lo invita a radicarse en Buenos Aires como su pupilo. A partir de allí, su carrera estuvo estrictamente ligada al albayarense, con quien formó una celebrada dupla autoral y de quien sacó su estilo. En Buenos Aires acompañó en grabaciones y actuaciones a artistas litoraleños para formar a mediados de los 60 la orquesta del gran artista paraguayo Luis Alberto del Paraná. En el año 1969 se reúne con Isaco Abitbol para formar junto a Roberto Galarza el Trío de Oro, comenzando así la etapa más recordada de su carrera. Con ellos grabó 3 discos para el sello Music Hall y recorrió las principales pistas de Buenos Aires y del interior. Posteriormente formó junto a Galarza y Atilio Puchot el efímero trío Los del Nordeste,
para continuar vinculado a Roberto Galarza, con quien grabó varias placas para el sello Music Hall. En los 70 continuó grabando junto a su maestro Isaco Abitbol para el sello Music Hall, como en los discos Don Isaco y Lucero del Alma Mía, editados en 1975, donde aportó obras de su autoría como Estancia Sauce Loma, Paraje Sarandí y A mi amigo Hipólito. Radicado en Posadas Misiones en el año 1989, recibe la invitación de músicos ituzaingueños para formar la Orquesta Folclórica de Ituzaingó Corrientes, la que dirige por varios años y con la que grabó un disco en vivo en el año 1991. En los 90 grabó dos discos solistas, los que serían los últimos de su extensa carrera, y en 2006 grabó un disco homenaje a Isaco Abitbol como parte de la colección Memoria del Chamamé del artista Aldi Balestra, las que serían sus últimas grabaciones. Destacado compositor, lleva la firma de Julio Lorman obras como Siesta Ituzaingueña, Adolfo el Cambá, Isla Topona, Pololo Silva, Mi viejo bandoneón, y sus obras más difundidas, La Pulseada y Para vos Isaco, compuesta en homenaje a su viejo maestro. Julio Lorman falleció en Posadas el 24 de mayo del año 2008. Nosotros aquí recordándolo en nuestro atardecer guaraní a este bandoneonista y compositor Julio Anselmo Lorman, que nacía en Barranqueras, provincia del Chaco, el 18 de diciembre de 1946. Lo escuchamos aquí. Adelante. Estás escuchando Atardecer Guaraní.
Don Julio Lorman ahí interpretando Tarahuico y La Pulseada, pero tenemos más Don Julio Lorman junto a Gómez Florentín. Estos temas, señor operador, tenemos El Huerto Triste y El San Cosmeño cantando dúo Gómez Florentín junto al bandoneón de Don Julio Lorman. Jardín precioso, bien cultivado en mi corazón. El destino caprichoso mandó la planta y ya no da flor. Era esa planta la preferida, su flor mi vida, mi ensoñación. Murió la rosa, mi amor ha muerto, tristeza el huerto en mi corazón, cual llora y veo jazmines en los jardines de la ilusión. ¿Acaso por consolarme me dijo el ceibo, flor de carmín? Lleva mi flor a tu pecho si ya no hay rosas en tu jardín. Lloró el rocío al ver mi pena, blanca azucena, flor de jazmín. Murió la rosa, mi amor ha muerto, tristeza el huerto en mi corazón, cual lloran y veo jazmines en los jardines de la ilusión. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Señores, yo soy el San Cosmeño, un hombre formal a carta cabal, también servicial y sin interés. Ofrezco mis manos sinceras de amigo. Me gusta cantar, me gusta bailar, en todo sé darme mañas. En un chamamé florearme, yo sé si una dama me acompaña. Señores, yo soy el San Cosmeño. Me llaman así porque soy de allá, del Pago Pora, donde yo nací, muy cerca de la Virgencita de Itatí. Me gusta cantar, me gusta bailar, en todo sé darme mañas. En un chamamé florearme, yo sé si una dama me acompaña. Atardecer Guaraní, martes y jueves de 20 a 22 horas. Así escuchábamos al dúo Gómez Florentín junto al bandoneón de Don Julio Lorman. Estos temas
el Huerto Triste y el San Cosmeño. Saludamos a Luis Insaurralde, que recién se comunicaba con nosotros. Gracias. Bueno, halagos, solamente halagos para mi persona. Bueno, gracias. Aquí también con el operador estamos haciendo todo lo mejor para que ustedes escuchen la música. Así que gracias a todos ustedes por estar allí. Don Vicente Brite dice: hola, buenas noches, ¿cómo está, señora? Muchas gracias al matrimonio Arriola por el saludo y un deseo que pasen muy felices fiestas. Gracias, don Vicente Brite. Y Olguita Valenzuela, que quiere saludar por estas fiestas a la familia Barbosa, a la familia de Juana Correa, también a la familia de Celia de Arriola y también a la familia de Luisa de Montenegro, y a la familia de Coca de Calgaro. También a todos quiere saludar Olguita Valenzuela. Sabemos que todos ellos nos escuchan allí, que así que también nos escucha Miguel, Miguel también nos suele escuchar allí por ruta 14, allí ex ruta 14. Nuestro amigo Miguel, que lo solemos encontrar por ahí cuando suele andar. En la fiesta de la radio estuvo Miguel, en la fiesta del encuentro de la radio. Por cierto, hoy me preguntaban ¿cuándo se hace la fiesta nuevamente, el encuentro guaraní? Porque la gente quiere ir a disfrutar, dice que quedó encantada con ese encuentro guaraní. Sería buenísimo, así que aquí le estamos tirando el dato a la gerencia de la radio. Encuentro Guaraní está reclamando la gente, por favor, para el 2025, cuando no haga tanto calor, puede ser para marzo, por ahí cuando empieza allá a refrescar un poquito, los días domingo de día que la gente quiere ir a bailar chamamé. Así que bueno, tenemos largo tiempo todavía para organizar. ¿Qué le parece, señor operador? Encuentro Guaraní. Bueno, nosotros aquí continuamos y saludamos a toda la gente de Cazadores Correntinos. Nos sintonizan también. Saludamos a Jorge González, que lo conocí personalmente, a mi oyente allí, Jorge González de Cazadores Correntinos. Saludamos a también la gente de Paraje Espinillo, para toda la gente de allí. Y bueno, nosotros seguimos aquí. Le vamos a dedicar para toda la gente Tarragorros, para la gente que nos pedía Olguita Valenzuela, y también para Luis Insaurralde. Ya te atiendo, Juanita, así que vamos con don Tarragorros. Duermen tranquilas las calles allá en Curuzú Orilla, los barrios del Centenario, Belgrano y Yaguar Rincón. Solo se quiebra el silencio cuando detrás de una reja un mozo bien calavera le está llorando a su amor. O bien detrás de una puerta deshecha, hierro y lata, un acordeón se desata con polca y chamamé, mientras viejas bolicheras mercando caña y tabaco usa el color de los trapos según sea el comité.
Estás escuchando Atardecer Guaraní. Papeles amarillentos, guardados de tantos años, viejos sueños enterrados, parecían sepultados para siempre en el recuerdo. Pero que ayer justamente, al hallarlos otra vez, hay un sobre con tu letra y una marchita violeta que ya nunca olvidaré. perdiendo el lujo de antes. Filosas pezuñas de los animales te fueron dejando tirador sin fleco. Las 1000 cicatrices que hoy te acompañan y esa marca injusta que bandeó tu cuerpo muestran a las claras que en tu larga vida tuvo muchas penas y poca alegría, al igual que el mento que yo llevo adentro. Tallagollos, lo que escuchábamos ahí, Curuzú Orilla, luego Violetas y Tirador sin Flecos, y Juanita Correa que quiere saludar
a Teresa Cardoso de Paraje San Juan y también a Coca y familia, a toda la gente, todos los vecinos de esa zona, dice también desearle muy pero muy felices fiestas y también a nosotros, al equipo de Atardecer Guaraní. Gracias Juanita, gracias, dice a usted, dice que nos alegra siempre las tardes, muchísimas gracias. Bueno, acá tenemos también un audio. Eli, mira, ahí todas las chicas van a escuchar tu voz, así que atención, Hola Tati, Perichón, estamos escuchando tu programa acá en la Capillita San José Obrero de mi barrio, donde yo colaboro como cocinera. Estamos haciendo la despedida de año, así que bueno, muy lindo tu programa, acá todas las chicas están escuchando, queremos un chamamé hermoso de los hermanos Barrio, de Tarragorró. Feliz año, feliz Navidad, que pase bien, para el operador también, para todo tu equipo, te mando un beso y a ti te quiero mucho y felices fiestas. Acá te estamos escuchando, la Capillita de San José Obrero, el Jaguar Rincón. Bueno, así escuchábamos el audio de Eli Gómez, la sanroqueña. ¡Qué lindo! Gracias a todos ustedes por estar allí reunidos en la capilla y escuchando Atardecer Guaraní. Pero qué privilegio para mí que estar ahí con mi voz y que ustedes me escuchen y con nuestra música, por supuesto, nuestra música correntina, nuestra música chamamecera, nuestro chamamé que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Así que mil, pero mil felicidades para todos ustedes, para este año 2025, todo lo mejor. Y qué sorpresa que me da Eli Gómez, aquí se está enterando todo el mundo que dice, para el año que viene queremos que seas nuestra madrina. Por Dios, qué orgullo y qué privilegio para mí, para que sea la madrina de ahí de la capilla. ¡Qué hermosura! Muchísimas gracias por este honor, Gracias Eli, gracias a toda la gente que está allí y vamos con estos temas, le vamos a dedicar a toda la gente. Allá muy lejos, nunca me olvido, a la orilla del Paraná. Era una noche tibia y oscura, lloró en tu ceja mi maracá. Prendiste los candiles entre los naranjales y tus tiernas miradas me hacían temblar de pasión. Fragancias de jazmines de un jardín floreciente, cuando canta en tu ceja implorándote amor. Atardecer Guaraní, martes y jueves de 20 a 22 horas. Prendiste los candiles entre los naranjales y tus tiernas miradas me hacían temblar de pasión. Fragancias de jazmines de un jardín floreciente, cuando canté en tu ceja implorándote amor.
regresarás llorándome que te perdone, pero es en vano, no he de olvidar tu crueldad. No hay motivo para que hoy tú te alejes. Yo adorarte en este mundo nunca más. Yo adorarte en este mundo nunca más. Sé que te arrepentirás recordando nuestro ayer, y sé que tú vivirás en continuo padecer. Sé que te arrepentirás recordando nuestro ayer, y sé que tú vivirás en continuo padecer. Regresarás algún día con ternura, como si nada ha pasado entre los dos. Pero yo con inmensa amargura, para mí tu querer ya terminó. Para mí tu querer ya terminó. Sé que te arrepentirás recordando nuestro ayer, y sé que tú vivirás en continuo padecer. Sé que te arrepentirás recordando nuestro ayer, y sé que tú vivirás en continuo padecer. Es la hora 21, 34 minutos. Telefonía celular en Caguazú 717 saluda a todos sus clientes y amigos en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo y augura a todos un futuro mejor. Telefonía celular, teléfono 3774 40 3800. MCUR, la empresa de salud más importante de todo el sur correntino, desea a todos, personal, socios, pacientes, amigos y ciudad toda, unas muy felices fiestas, que el 2025 nos encuentre unidos en pos de un mundo mejor. MCUR te espera en Juan Pujol 854, teléfono 3774 42 5005 y 3774 43 3395. Que la llegada del Niño Dios en esta Navidad traiga a sus hogares paz y amor, y que el año venidero sea mejor para todos. Son los deseos de Taller de Motos y Rectificaciones El Gringo, teléfono 3774 44 66 60, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Doctor Pozzi y Podestá de nuestra ciudad levanta su copa en esta Navidad junto a sus clientes y amigos, y el deseo que el próximo año esté cargado de éxitos. Farmacia Farmalab, ocupándonos de tu salud los 365 días del año. Teléfono 3774 42 4202 y 3774 50 37 78. Farmacia Farmalab, profesionales a tu servicio. Supermercado El Turco 2 felicita a todos sus clientes, amigos y personas en general en estas tradicionales fiestas. Que esta Nochebuena y Navidad esté plagada de buenos sentimientos con la llegada del Niño Dios, y que el próximo año nos encuentre siempre
juntos bregando por la economía cursucuateña. Supermercado El Turco 2 te espera en calle Martín Fierro 880, teléfono 3774-636445. Desde la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, Talabartería y Curtiembre Iberá les desea a todos una feliz Nochebuena y Navidad, agradeciendo a todos el apoyo recibido y que el año 2025 esté lleno de éxitos para todos. Salud, amor, paz y trabajo son los deseos de Talabartería y Curtiembre Iberá en Avenida Independencia 475, teléfono 3773-458357 en Mercedes, Corrientes. Potente por su humanidad. Imponente por su fervor. Radio Guaraní. Grandioso impacto sonoro. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Continuamos así con nuestro programa cuando ya nos queda muy poquito para despedirnos, 21 a 37 minutos. Gracias a todos los que están allí en contacto con nosotros. Gracias a la gente de Perugorría, que sabemos que nos sintonizan, a la gente de Cuarta Loma, de Tercera Sección Tierras Coloradas, de Paraje Tunitas también, de Amará Picada, de Esquina Corrientes, de Cuarta Sauce, de Segunda Sección Sauce, familia Espinosa, a toda la gente también de Sauce, nuestro amigo Mario Benítez, también de Sauce, Corrientes, la gente de Mercedes Corrientes, de Solari, nuestra amiga Griselda Salas, ahí de Solari, y tanta gente que nos sintoniza en esa zona. Muchísimas gracias por estar, gracias Poti Silvero, también allí en contacto con nosotros y sintonizando nuestro programa. La gente de Paso de los Libres, también la gente de Paso de los Libres, muchísimas gracias a todos por estar allí también en contacto con nosotros, escuchando nuestro programa a través de nuestra AM970 o también a través de nuestra FM 107.1 y a través de internet. Vamos a saludar a todos los integrantes del Espacio Cultural Chamamé Peguará, Aníbal Vera, Carlos Obregón, Diego Sabao, Mano Vargas del Brasil, Matías Lleneiro, músico, Miguel Ángel Quirós, Miguel Piris, Tomasito Moral, Walter Magnelli, para todos una muy pero muy felices fiestas, y son los integrantes del Espacio Cultural Chamamé Peguará, de la que soy miembro también, y los que tenemos las ideas por ahí que vamos tratando de aportar ideas para nuestro chamamé y para nuestros chamameceros, como por ejemplo que el 15 de diciembre sea declarado el Día del Cantor Chamamecero en homenaje a don Salvador Miqueri. También el 28 de octubre que sea instituido como el Día del Acordeonista Chamamecero, en homenaje al gran Simón Ocampo, fabricante de acordeones y luthier, que nacía allí cerca de Paso de los Libres, más departamento Mercedes que de Paso de los Libres, pero creció en Paso de los Libres desde los 5 años, así que se lo considera más libreño que mercedeño, ¿no? Así que Simón Ocampo, sería buenísimo que sea instituido el 28 de octubre como el Día del Acordeonista Chamamecero. Y bueno, y nuestro amigo Carlos Obregón también, que tiene la gran idea de nombrarlo a Manuel Cruz como el nuevo señor del acordeón, que para nosotros es una idea espectacular. Nosotros continuamos aquí con nuestro programa chamamecero y vamos a escuchar ahora a María Ofelia. Tenemos, señor operador, adelante, por favor, la misionera. Yo vengo a entregarte el canto que te prometió mi entraña, y busco la milenaria verde selva
selva guaraní. Y quiero decirte entera que yo soy bien misionera, como el amor que nos diera don Andrés Guacurarí. Quiero nombrarle a Quiroga, pues él escribió una historia, llevando pasión y gloria, viviendo en Teyucuaré. Y he de gritar altanera, que aquí ha vivido el bombero, leyenda que es un misterio, como el Yateré. Vengo a decirte en mi canción lo que una vez te prometí, y he de gritar con toda voz, soy de la raza guaraní. Sé que una vez me ausentaré, y esto lo voy a repetir. Quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Quiero nombrarle a Quiroga, pues él escribió una historia, llevando pasión y gloria, viviendo en Teyucuaré. Y he de gritar altanera, que aquí ha vivido el bombero, leyenda que es un misterio, como el Yateré. Vengo a decirte en mi canción lo que una vez te prometí, y he de gritar con toda voz, soy de la raza guaraní. Sé que una vez me ausentaré, y esto lo voy a repetir. Quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Quiero en mi tumba una escritura en guaraní. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Desde las Malvinas, pueblo de esquina, traigo un cantar. Amigo dilecto, traigo el afecto de aquel lugar. Por darle su acento, los instrumentos tipo corá. Que viva Malvina, pueblo de esquina, Ñandertá. Mi marca, estoy esperando tu voz de mando, Cherubichá. Por suerte al destino, soy correntino, soldado leal. Vivando a Corrientes, digo presente, che general. Morenita y porada que meces mis sueños con tu baracá, tu boca correntina, tu boca encendida de rosa puta. Puñata y porá me hirió tenaz de amor cuando te oí cantar temblando de emoción. De Yurú que no tiene más linda la virgen que está en Itatí. Por besarla daría sonriente la vida mi dulce boté. De
Desde que oí tu voz sentí un afán que ha de llegar al fin del llanto Cherezá. Ni la laguna verá, tendrá misterio mayor, ese profundo Veturezá. Ni es más dulzón el Yatay que la llamita de amor siempre encendida en tu mirar. Bote correntina que luce en la cara rosas cuita, de la boca más fresca que el tajo sangriento que tiñe el ceibal. Mi Ataí, morena, llama a mí. He de morir de amor si no sos para mí. Bote correntina prendida al cordaje de tu maracá. Por mirarlos me mata con dulce tormento tus ojos tambá. Desde que yo te vi me dio el amor y ha de sangrar por ti mi pobre corazón. Ni la laguna verá, tendrá misterio mayor que ese profundo Veturezá. Ni es más dulzón el Yatay que la llamita de amor siempre encendida en tu mirar. Así escuchábamos a la misionera, ella, la cantora misionera y chamamecera María Ofelia, misionero y guaraní, luego Cherubichá y por último Corrientes Potí. Saludamos a Poti Silvero que nos decía: hola Itatí, muy lindo todo, si puede ser, me enteré de tu tristeza por Ramírez Otazo, abrazos y bendiciones. Muchísimas gracias Poti Silvero por estar allí y vamos con el tema, señor operador. Me enteré de tu tristeza y el absurdo de tu vida, de la terrible desidia que ahora te toca vivir. Yo no puedo concebir, conociendo tus impulsos, que sufras un cambio brusco y hayas tenido un desliz. Pero la vida es así, se paga sin darnos cuenta, a veces un poco lenta, pero tendrás que pagar. Hoy vives entre neblina y realmente yo lo siento, pues me apena el sufrimiento de aquel ser que conocí. De aquella vida feliz, hoy solo quedan recuerdos, y de esos momentos bellos, la fragancia de jazmín. Yo no puedo concebir, conociendo tus impulsos, que sufras un cambio brusco y hayas tenido un desliz. Pero la vida es así, se paga sin darnos cuenta, a veces un poco lenta, pero tendrás que pagar. Hoy vives entre neblinas y realmente yo lo siento, pues me apena el sufrimiento de aquel ser que conocí. Ramírez
Tazo, me enteré de tu tristeza, y ahí escuchábamos las glosas de Ciprián Hernández, gran poeta correntino, don Ciprián Hernández, que ya nos dejara hace un tiempo. Gracias, Poti Silvero, por estar. Gracias a toda la gente. Ya nos vamos a ir despidiendo. 21:51. El próximo martes 24, Dios mediante, vamos a estar aquí, Vamos a estar Meta Chamamé el 24 a la noche, hasta las 10 de la noche, Le vamos a acompañar a todos ustedes. Y seguramente que va a haber alguien de guardia en el campo, Nosotros le vamos a estar acompañando a todos ellos. Gracias Poti Silvero. Bueno, gracias Itatí, dice. Y bendiciones, abrazos y bendiciones a todos. Saludamos a don Vicente Silvero, que seguramente está sintonizando el programa también, Pero él escucha en silencio, nos manda un mensajito. En cualquier momento, generalmente cuando terminamos el programa, él se hace presente con su mensaje. Saludamos a toda la gente de Paraje El Ceibo, a Marta, a Víctor, a toda la gente de esa zona, y la gente de Parada Acuña, de Colonia Libertad también, de San Jaime, de Paraje María Carapé, de Establecimiento El Petizo, de Colodrero. Nuestro amigo Juan Ramón Alfonso hoy no se hizo presente con su mensaje, así que supongo que anda viajando por allí de paseo. Juan Ramón Alfonso, también para toda la gente de esa zona. Las estancias, el personal de las estancias donde nos sintonizan, muchísimas, pero muchísimas gracias, para todos ustedes. Gracias por estar. Cuarta Loma y también Cuarta Ábalos, Paraje María Chica también, para toda esa zona, para la gente que sintoniza donde llegue nuestra radio. Gracias por estar. Juan Carlos Abrego en Buenos Aires, Neno y Alicia allí en el sur, Néstor Olivera en Neuquén también. Así que para todos ustedes que están siempre presentes los martes y jueves y ahora de 20 a 22 horas, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y vamos a ir ya, vamos a ir el próximo año, vamos a cumplir 6 años, señores. Sí, señores, el 6 de marzo vamos a estar cumpliendo 6 años aquí en esta radio con nuestro Atardecer Guaraní. Dios mediante, ojalá Dios nos dé vida y salud para continuar aquí, desde aquí, haciéndoles compañía a todos ustedes. Y nos despedimos, le vamos a dejar en compañía del gran mercedeño, de La Chocena. Así que para todos ustedes, que tengan una muy feliz noche, un buen fin de semana. El martes vamos a encontrarnos nuevamente aquí. Gracias, señor Pichi Medina. Y lentamente la tarde se va poblando de estrellas y ya al final de la huella nos debemos despedir, prometiendo regresar cuando suenen los acordes de guitarras y acordeones con mi lindo chamamé. Como no sabía que regalarte te traje un beso, porque estoy seguro que te conformas solo con eso. Nuestro amor sabe de estas cosas tan sencillas y tan hermosas, cual si fuera un jardín pequeño lleno de rosas. El cariño que nos tenemos es humilde pero sincero, se alimenta de la esperanza y un beso alcanza para los dos. Sabía que regalarte te traje un beso, porque estoy seguro que te conformas solo con eso. Tanta dicha hemos tenido, tanto amor hemos compartido,
que por eso tenemos todo lo que quisimos. El cariño que nos tenemos es humilde pero sincero, se alimenta de la esperanza y un beso alcanza para los dos. Y un beso alcanza para los dos. Camino largo de acacias florecidas que en otras tardes idas contigo recorrí. Hoy he vuelto porque aquí era el lugar del encuentro. Ha pasado mucho tiempo, parece que fuera ayer. Yo sé que no está muy lejos el día que has de volver, cuando veas florecer acacias en otros lares, volverás y mis pesares se harán claro amanecer. Decí mi vida por qué así todo lo olvidaste, pero hay algo, vida, algo que no podrás olvidar, el romántico lugar donde me dabas tu boca. El murmullo de las hojas, el perfume embriagador, las palabras deliciosas de aquellos versos de amor. Yo sé que no está muy lejos el día que has de volver, cuando veas florecer acacias en otros lares, volverás y mis pesares se harán claro amanecer. Decí mi vida por qué así todo lo olvidaste, pero hay algo, vida, algo que no podrás olvidar, el romántico lugar donde me dabas tu boca. El murmullo de las hojas, el perfume embriagador, las palabras deliciosas de aquellos versos de amor. Potente por su humanidad, imponente por su fervor. Radio Guaraní. Grandioso impacto sonoro. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá.
pagues en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de